parte, a la recta final de esta noche. Quiero suplicarle que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Cuando lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. En el capítulo número 7, el versículo número 11. Lucas 7:11. Y esta noche el Señor quiere hablarnos acerca de las ganancias o los beneficios de estar en Cristo. Ganancias o beneficios de estar en Cristo. Lucas 7, del 11 al 17. Gloria al Señor. Dice así el Señor en su palabra. Le voy a pedir, póngase de pie, perdón, por favor. Vamos a darle reverencia a la palabra. Sí, amén. Vamos a darle reverencia a la palabra. Se me había ido por alto. Y dice así el Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él, refiriéndose a Cristo, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella, dice, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos delante de ti, Señor, a ponernos en tus manos. Esta noche, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Te pedimos, Señor, que la palabra que se va a predicar, Señor, pueda entrar en corazones necesitados, corazones, Señor, sedientos de ti, corazones, Señor, que anhelan, necesitan un cambio. Te pido, Señor, que podamos predicar con reverencia, con respeto, con autoridad, mi Dios, de tu parte. Que la gloria sea tuya, mi Dios, y gracias por la bendición de estar acá reunidos. Especialmente celebrando, Señor, la venida de Camila a este mundo, Señor. A quien desde ya ponemos en tus manos y, Señor, ponemos desde ya ese parto, Señor, para que sea normal, para que no haya complicaciones, para que, Señor, sea un parto ligero, sin dolor, Señor, y sin ningún tipo de problema. Lo creemos, te lo pedimos con humildad, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Membresías. Todos los que estamos acá, me imagino la mayoría, goza de ¿qué? Goza de algún tipo de membresía. ¿Usted sabe de dónde es esta membresía? ¿De dónde es? Es del Costco, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos a través de ella? ¿Qué obtenemos a través de ella? Descuentos. ¿Sí? Nosotros tenemos la membresía de la iglesia, es una membresía de business y podemos entrar un tiempo antes de lo que entran las personas normalmente. Tenemos descuentos, podemos poner gasolina en la gasolinera del Costco, tenemos promociones, tenemos rewards, amén. Anualmente nos devuelven un porcentaje de todo lo que gastamos, ¿sí? Todos tenemos membresías, hermanos. Pagamos membresías. Yo no sé cuántos de ustedes tienen membresía en Amazon, por ejemplo. Tenemos membresía Prime. Tenemos mejores precios,
En algunos no pagamos shipping, no pagamos envío. Tenemos 2 días para que nos vengan las cosas normalmente. Beneficios. Amén. Y así, hermano, podría seguirle mencionando diferentes tipos de cuestiones, de membresías, diferentes tipos de lugares donde estamos. Ahora, ¿por qué nos afiliamos? Diga conmigo, afiliarse. ¿Por qué nos afiliamos a este tipo de membresías? Porque queremos obtener beneficios. Ahora, esta noche, yo a la luz de la palabra quiero demostrarle por qué nos hemos afiliado. Porque somos seguidores, porque somos discípulos de Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que nosotros obtenemos al estar acá? Porque si usted piensa que venimos solo para calentar la silla, se equivoca. Venimos por muchas razones. Ahora, dejemos que la palabra nos hable al corazón. El primer beneficio, la primera ganancia que nosotros obtenemos de estar en Cristo, oiga bien, es que en Cristo no hay casualidades. En Cristo no hay casualidades, sino causalidades. Diga conmigo, causalidades. Causalidades. Lo pongo en el contexto del versículo que estamos leyendo. Dice el versículo número 11. Aconteció, dice, después que él, refiriéndose a Jesús, iba a una ciudad que se llama Naín, dice, e iban con él, dice, muchos de sus discípulos, dice, y una gran multitud. ¿Usted sabe cuál era el ministerio de Cristo en la tierra? ¿Cuál era el ministerio de Cristo en la tierra? Predicar las nuevas de salvación. Ese era el ministerio de él, anunciar las buenas nuevas de ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Y tenía un ministerio itinerante, es decir, tenía un ministerio con el cual caminaba, con el cual se movía por toda la ciudad, por toda la zona, por todo el país conocido. Pero él, oiga bien, tenía todo calculado. No pasa nada si él no lo permite. No pasa nada que a él lo tome por sorpresa. Posiblemente, yo no sé, hermanos, cuántos están acá con problemas que le cayó de repente el problema. El problema llegó sin avisar y tocarle la puerta. El problema llegó tal vez cuando menos lo esperaba. La necesidad económica se presentó tal vez cuando el presupuesto está más apretado. La enfermedad se presentó, justo se le venció la aseguranza y le cae la enfermedad. Quizás ese día le suspendieron la aseguranza del vehículo, ese día se venció, ese día se pasó para otra aseguranza y ese día tuvo un accidente. Los problemas, las situaciones difíciles llegan sin avisar, sin tocar la puerta. Nos sorprenden a nosotros, pero no al Señor. ¿Por qué? Porque en Él no hay casualidades, hay causalidades. Es decir, todo tiene una causa, todo tiene una razón. ¿Y qué había pasado acá, hermano? ¿Qué había pasado acá? Simple. Iban llegando a ¿qué ciudad? Iban llegando a una ciudad que se llama Naín. ¿Y qué pasó? Iba con él, dice, y con muchos de sus discípulos. ¿Sí, amén? Y una gran multitud. Pero iba a Naín porque tenía un propósito. Había algo que tenía que hacer. Había algo que se había presentado. Y es que del otro lado, o dentro de la ciudad, ¿qué había ocurrido? En el versículo siguiente, ¿qué había ocurrido? Había fallecido el hijo de una persona. Había un difunto. Entonces, por eso le digo, no hay casualidades. El Señor va llegando a la ciudad y en la ciudad hay una necesidad. Hermano, mire, nada ocurre porque sí. Yo siempre se lo ilustro. Y ahora entiendo. Cuando a mí me mandan a Sacramento a reforzar una iglesia en la otra organización para la que trabajaba, y los que me acompañaban, saben que no miento, hermano, eran 2 horas de camino. Tráfico. Y llegábamos a un desierto.
110 grados la temperatura. ¿Quiénes iban conmigo? Levanten la mano. 110 grados Fahrenheit. Casi los 40 grados centígrados. Usted y yo que estamos aclimatados a la temperatura, al clima de la bahía, valga la redundancia, amén. Y de repente estábamos en el mero calorón allá. Un desierto, hermanos. Y a la iglesia que me había mandado a apoyar, y ustedes son testigos, la llenábamos los que íbamos de San Francisco, ¿verdad, hermana Tania? Llegábamos más los que íbamos de San Francisco que los que vivían allá. De aquí íbamos 15, 20, llevábamos la ven con 16 personas, más otros 2, 3 carros. Y allá llegaban 4. Y no entendíamos. Y yo solo oía las murmuraciones, los cuchicheos. Entre dientes decía, a ver hasta cuándo aguanta el pastor estar viniendo acá. Estaban pendientes que el pastor tirara la toalla. Así como muchas veces usted está pendiente o usted quiere tirar la toalla por su problema. Pero atrás de todo lo que estaba pasando había un propósito. Había un propósito. Tal vez usted no lo entiende ahora, yo lo vengo a entender año y medio después. Hay un propósito. Y entonces, hermano, íbamos, era cansado, el regreso era cansado, el pueblo parecía el pueblo de Israel. Allá cuando salíamos de Sacramento, el pueblo se quejaba, pastor, qué calor, ponga el aire acondicionado, abra las ventanas, pastor, abra la puerta de la ven, pastor, pase comprando agua helada, pastor, compre soda, pastor, y quejaban y casi que se desnudaban por el calor. Entrábamos a San Pablo, entrábamos a, ¿cómo se llama la ciudad después de San Pablo? No, después de San Pablo. Berkeley, ya para alinearnos al Bay Bridge. Y empezaba el pueblo de Israel, pastor, mucho frío. Cierra las ventanas, pastor, ponga el heater, ponga el calentón, cierra la puerta, pastor, a ver, vístanse todos, pónganse las camisas de nuevo, pónganse los sacos. Cuando veníamos pasando el Bay Bridge, el puente. 6 meses. Sin entender el propósito de Dios. Pero en Dios no hay casualidades. Porque de la ida a Sacramento se subieron fotos a las redes. Las redes no son malas, hermano. Las redes son buenas si usted sabe usarlas. En las redes proclamamos el mensaje de salvación. En las redes proclamamos que Cristo es la respuesta. En las redes proclamamos que a cualquier situación Cristo es la solución. En las redes proclamamos que en Cristo hay libertad, en Cristo hay provisión, en Cristo hay restauración. Amén. Y entonces, en una de esas, no fue mi hermano Edwin. Fue alguien conocido de mi hermano Edwin que vio una de las fotos que habíamos subido. Mira la línea. Y entonces le chismeó. Digo, le informó. Digo, le comunicó. Digo, le comentó. Mira, le dijo. Allá había Zúñiga, le dijo. Allá, ni siquiera el hermano, el pastor, digo yo, no sé, ¿verdad? Allá había Zúñiga, le dijo. Y el hermano Edwin, ¿verdad? Que no le gusta tampoco. Dijo, voy a entrar a ver, ¿verdad? Dijo, está más gordito. La bendición. Y para no hacerle largo el cuento, nos comunicamos de nuevo. Casi 6, 7 años después de haber perdido la pista. Y entonces mis hermanos van a tocar, invitados allá, y a los días se arma todo el paquete y nace celebración. Causalidades, gloria al Señor. Apláudele fuerte al Señor. Causalidades, no casualidades, hermano. Y su problema, hermano, no apareció, usted no está atravesando ese problema porque sí, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito, Dios sabe lo que está haciendo. Tal vez usted no entiende, tal vez usted se deprime, tal vez usted quiere tirar la toalla, tal vez usted no haya salida, tal vez usted no encuentra respuesta, pero Dios sabe lo que está haciendo y a su tiempo Él le va a manifestar el propósito. Fíjese que la cosa no termina ahí.
porque vienen mis hermanos, comenzamos a ministrar juntos, pero resulta que mis hermanos tienen 3 o 4 años. ¿Cuánto tenían de vivir en Oakland? 3 años y medio de vivir en Oakland, 3 años y medio de estar pasando el puente, 3 años y medio de levantarse bien temprano con sus hijos para venir a dejarlos a la escuela y a sus respectivos trabajos, los papás, Yasmín y Edwin. 3 años y medio. Accidentes en el puente. Pero resulta que la hermana Carmen es amiga y trabajan cerca donde la hermana Carla. Y entonces dejan un lugar donde la familia Lozano. Y entonces se hace el conecte. Dios le da gracia a ellos con la familia Lozano. Se tiene lo que tiene que hacerse. ¿Y qué pasa? Ellos se vienen de Oakland y se vienen a vivir a San Francisco. Amén. Por el accidente. El accidente en el puente que les pegaron atrás. Oh, el hermano Darwin. Sí, es cierto. Y entonces ellos vienen a vivir acá. Causalidades. Y entonces resulta que en el texto se le muere el hijo a la señora. Y la señora no entiende por qué se le muere. La señora no entiende por qué fallece su único sostén. Pero del otro lado de la historia, al otro lado de la historia, al otro lado del capítulo, el Señor viene, ¿qué? Viene avanzando con su propósito. En Cristo no hay casualidades, sino causalidades. Número 2, en Cristo los tiempos son perfectos. En Cristo los tiempos son perfectos. Ve el versículo número 12. Dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, cerca de la puerta de la ciudad, ¿qué encontró, hermanos? He aquí que llevaban a enterrar, dice, a un difunto. El que va entrando a la ciudad y el desfile o la carroza fúnebre que viene saliendo. Le pregunto, ¿por qué no se atrasó el Señor, hermano? ¿Por qué no se atrasó? Y le diré algo, mire, Dios es tan perfecto en el versículo número 11. Ponga atención a esto, en el versículo número 11. Dice que con él, dice, venían ¿quiénes? Venían sus discípulos. Y dice, y una gran multitud. O sea, dice gran multitud. Y sin embargo, Dios es tan perfecto, hermano, que acelera o pone el paso, pone la velocidad, pone el ritmo de caminar de Jesús, sus discípulos y una gran multitud. La coordina, hermanos, la coordina de tal manera que cuando ellos vienen entrando a la ciudad, los que llevan al muerto van saliendo y se cruzan en un punto en común. Su problema, hermano, tiene un tiempo de solución. ¿Sabe cómo dice el mundo? El mundo dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así dice el mundo. La palabra que dice, Dios es Dios de los tiempos. Él tiene el tiempo perfecto, hermano. Mire, no es deprimiéndose, no es desmotivándose, no es conmiserándose, no es desanimándose, no es alterándose, no es preocupándose, no es con insomnio perdiendo el sueño que usted va a arreglar los problemas. Porque ni el insomnio, ni la preocupación, ni la desmotivación, ni la depresión, ni nada que usted haga resuelve o mueve los tiempos de Dios. Dios tiene los tiempos. Él va llegando y el muerto viene saliendo. Tan especial que hasta el paso de los que llevaban al difunto iba coordinado con el paso de los que venían entrando. En Cristo, ¿qué hay en Cristo? El segundo beneficio. En Cristo los tiempos son, diga conmigo, perfectos. Perfectos, hermano. Perfectos.
perfectos. Quiero contarle algo. Meses antes de abrir celebración, ya se había venido a ver este local. Lo encontramos en Craigslist. Ahí lo encontramos. Y entonces decía que se compartía local para una iglesia, accesible, etcétera, etcétera. Daba la información, daba la dirección. Y cuando venimos a ver, hermano, no había nadie. Si usted ve, los vidrios están polarizados, no se veía nada. Y diga que ahora podemos entrar hasta acá. En ese tiempo había una verja en la parte de afuera. La verja negra que usted ve a un costado llegaba hasta el otro extremo. Estaba totalmente cerrado. Y por un espacio bien estrechito, que antes cabía el pastor. Amén. Pero así bien estrechito el espacio, que justo a mi medida. Entré y no se veía nada. Nada. Entonces un poco triste, un poco pues cabizbajo, bueno. Ahora, ¿qué pasaba? No era el tiempo. No era el tiempo, hermano. Cuando se volvió a dar la situación para venir, hermano, sin tanta cuestión, yo ya le he comentado, yo venía con mi maletín lleno de un montón de credenciales, lleno de un montón de fotografías, lleno de un montón de recomendaciones. Ahí traía la magnífica, el escapulario, ahí traía de todo, hermano. De todo traía. ¿Y sabe qué me dijo el pastor Alex? A empezar a sacar iba las cosas. Como no me dijo, guárdalas, me dijo, calmate, guárdalas, me dijo. Relax, me dijo, guárdalas. Más, aquí están las llaves, comencé el sábado, me dijo. Y yo dije, wow, ¿será que le va a gustar a los hermanos? Dije, bueno, pero la llave ya me la dieron. Son tus tiempos, Señor. Los tiempos perfectos. Hermano, no se apresure, no se abata, no se desespere, no se desanime, no se entristezca, que no le entre la depre, mi hermano. Y hemos venido recalcando esa situación por varios días. No se deprima, no se desanime, porque el diablo es especialista, hermano, en meterle ese espíritu de depresión, ese espíritu, hermano, de tristeza. Repréndalo en el nombre de Jesús, sacúdaselo. Salga a la calle, vaya a darle la vuelta al parque, vaya, agarre su Biblia, háblele al pastor y nos vamos a echar un cafecito, hermano. En serio, nos llevamos 1 o 2 directivos, ¿verdad? Y si no hay para invitar, la iglesia invita, hermano. 1 por 1, conste. Se van a venir todos. Los tiempos de Dios son perfectos. Número 2. Número 3, tercer beneficio. En Cristo lo imposible se vuelve posible. En Cristo lo imposible se vuelve posible. Hermano, mire la continuación del versículo número 12. Dice que llevaban a enterrar, dice, a un difunto, dice, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella también, dice, mucha gente de la ciudad. El muchacho era hijo único. Y no solo eso, la madre era viuda. ¿Cómo quedaba esta mujer, hermanos? Sola. Quedaba desamparada. Quedaba sin auxilio. Quedaba sin soporte. Quedaba sin apoyo. ¿Y usted cree que Dios no mira su soledad? ¿Usted cree que Dios no mira que está solo en un país a 6 horas de donde vive? ¿Usted cree que el Señor no mira que toda la familia está allá, de aquel lado? Y usted está acá echándole ganas. ¿Usted cree que no mira el Señor tal vez cuando está en la noche, en la soledad de su cuarto, de donde alquila o renta, y se pregunta que qué sigue haciendo acá? O sea, ya lo tiene todo, hermano, tiene casa, tiene profesión. Allá tiene fondo de jubilación, de retiro. Allá tiene su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos.
y sin embargo está acá. Pero Dios es Dios de lo imposible. Y entonces dice en el versículo número 13, dice, y no crea que el Señor no ve. Cuando el Señor dice, la vio, ¿qué ocurrió? Se compadeció de ella y le dijo, no llore. ¿Qué le dice esta noche el Señor? No llore. No se desanime. Hermano, no llore. Y si llora, va a llorar de gozo. Si llora, va a llorar de agradecimiento. Pero no llore. ¿Por qué? Porque Dios se compadece de cada uno de nosotros. Dios se compadece del dolor de sus hijos. No llore. No llore. ¿Sabe por qué le digo que no llore? Porque el cuarto beneficio de estar en Cristo es que en Cristo, hermanos, hay vida. En Cristo hay vida. Ve el siguiente versículo, el 14. Y acercándose, dice, tocó el féretro. Y los que lo llevaban, dice, se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué pasó en el 15? Entonces se incorporó el que había muerto. En Cristo hay vida. Y cuando digo vida, no me refiero al hecho de existir, porque existencia y vida son dos cosas diferentes, hermano. Existencia y vida son dos cosas diferentes. Muchos existen, pero no tienen vida. Existen porque su corazón palpita, existen porque respiran de manera inconsciente por el mismo sistema de nuestro organismo, pero no tienen vida, no tienen propósito, hermano. No tienen rumbo, no tienen sentido. Viven cada día por vivirlo. No tienen, hermanos, un rumbo fijo para dónde van. Por rato se despiertan y no saben, hermanos, ni por qué están enojados, ni por qué están tristes. No saben por qué sienten ese vacío en el corazón. No saben, hermanos, por qué no hay sentido en muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque el vacío en su corazón está hecho a la medida del espacio o del tamaño de Jesucristo. En Cristo hay vida. Hay vida y vida en abundancia. Hay vida y hay vida eterna. En Cristo, hermanos, hay propósito para vivir. En Cristo, hermanos, hay hermandad, fraternidad. No hay por qué sentirse solo. En Cristo, hermano, hay sentido de las cosas. Ya no vive solo para hacer dinero, 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 dinero. Y mientras más dinero hacemos, más nos enjaranamos. Y mientras más dinero hacemos, más nos endeudamos. Y mientras más nos endeudamos, más trabajamos. Y entonces se vuelve ¿qué? Un círculo. Y entonces ya no trabaja para vivir, sino que vive ¿para qué? Para trabajar. Se lo voy a repetir. Ya no trabaja para vivir, sino que ahora vive para trabajar. ¿Sí, amén? Y entonces pierde la salud para hacer dinero, para terminar enfermándose, perdiendo el dinero que hizo para recuperar su salud. Mire qué ironía. Se lo voy a repetir. Pierde la salud para hacer dinero y luego tiene que perder el dinero para recuperar su salud. Falta de propósito. ¿Y en qué hay en Cristo? En Cristo hay vida. Hay vida, hay vida. Voy a terminar con esto. En Cristo, el lamento se convierte en gozo. En Cristo, el lamento se convierte en gozo. Ve el versículo 16. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado, dice, entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, dice, por toda Judea y por toda la región, dice, de alrededor. El último beneficio de estar en Cristo, hermanos, es que Él o en Jesús, nuestro lamento se convierte en gozo. El lamento se convierte en gozo. La tristeza se convierte en gozo. ¿Sabe por qué? Porque el problema
Oiga bien lo que le voy a decir. El problema es el puente que nos lleva a Cristo Jesús. Su problema no es de muerte, hermanos. Está predicando. Su problema no es de muerte. Su problema es el medio que Dios está ocupando para llamar su atención. Y cuando Dios haya logrado captar su atención, que usted se vuelva a Él y reconozca que necesita la ayuda de Él y le dé el espacio para que Él entre y haga lo que tiene que hacer. Cuando Él comience a obrar, ¿qué va a ocurrir? Esa preocupación, eso que le aquejaba, eso que le entristecía, cuando vea que Dios mete la mano y empieza a poner las cosas en orden, esa tristeza se va a convertir ¿en qué? En alegría, en gozo. La gente se maravillaba y decía, wow, este es un profeta. La gente se admiraba, la gente decía, este es el hombre. Y la fama de Jesús se comenzaba a extender por todas partes. ¿Qué era de menos, hermano? La mujer había recibido de nuevo a su hijo, que estaba muerto. El hijo se levanta y lo primero que comienza a hacer es hablar. ¿Qué habrá dicho? Buena pregunta. ¿Qué habrá dicho? Buena pregunta. Y todos estaban asustados. Hermano, voy a cerrar con esto, que no le asuste entregarse a Jesús. ¿Qué tenía esta gente en el versículo número 16? ¿Qué tenían? No tenga miedo. No tenga miedo de venir a Jesús. Voy a terminar con esto. Voy a terminar hablándole a los que no tienen a Jesús en su corazón. No tenga miedo de abrirle su corazón a Jesús. No tenga miedo. Mire, cualquier placer que sea, cualquier placer que sea, el que lo tenga encadenado, o el que lo tenga sujeto, cualquier placer que usted crea que no hay cosa mejor que eso, no se compara a la paz y tranquilidad que Cristo da en el corazón. No se compara. No tenga miedo. No tenga miedo de que lo van a criticar, no tenga miedo de que se van a burlar, no tenga miedo que lo van a señalar, no tenga miedo que van a burlarse, hermano. Si compara lo que Dios puede darle a lo que recibimos en nuestro estado actual, hermano, no se compara. No tenga miedo. No tenga miedo. No tenga miedo de venir. Y le voy a decir algo, darse la oportunidad solo de oír la palabra. Óigame, no le estoy pidiendo que diezme, no le estoy pidiendo su dinero, no queremos su dinero. No queremos su dinero. No queremos que diezme, si quiere ni ofrende. Porque aquí no es asunto de dinero. Simplemente venga y escuche, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios. No se compromete en nada. Gloria al Señor. No se compromete en nada. Mire, si quiere no nos dé su nombre. Solo sonríanos. Si no se quiere quedar a comer pan con café, gloria al Señor. Si se lo quiere llevar, gloria al Señor. Pero no tenga miedo de darse una oportunidad de escuchar acerca de Jesús. No tenga miedo. Y tómese el tiempo necesario. Mire el reto que le hago. Si no estoy plenamente convencido de quién es Jesucristo. Tómese el tiempo necesario para que el Espíritu Santo obre. No va a ser los regaños del pastor, no van a ser los gritos del pastor, no va a ser la predicación del pastor, no va a ser obra humana la que lo va a convencer. Se llama Espíritu Santo y Él trabaja convenciendo a las personas para darle lugar a Cristo que Él tiene. No tenga miedo. Dese la oportunidad. Esta gente tenía miedo, pero al ver el milagro, terminaron glorificando a Dios. Hablo a los que no tienen a Cristo en su corazón. Y termino hablándole a aquellos que ya le tenemos. No tenga miedo de hacer los cambios que su vida necesita hacer. No tenga miedo. No tenga miedo de poner su vida en orden. No tenga miedo de poner las cosas como deben ser. Porque su condición actual no se compara a lo que Dios puede darle más adelante. No tenga miedo. No tenga miedo. No tenga miedo de buscar más comunión.
No tenga miedo de meterse más en ayuno. No tenga miedo de meterse más en oración. No tenga miedo de decir, mire pastor, a mí me gustaría servir, ¿qué tengo que hacer? No tenga miedo, dele. No tenga miedo de involucrarse. No tenga miedo de meterse más con el Señor. No tenga miedo, hermano, de levantar la mano en el grupo familiar donde se congrega y decir, ¿sabe qué? A mí me gustaría que me dieran la oportunidad de llevar la palabra un día. Y los líderes y los anfitriones le van a dar la oportunidad. No tenga miedo. No tenga miedo de decir, mira, a mí me gustaría cantar un día. ¿Será que me dan el privilegio de llevar las alabanzas? Se lo van a dar. Todo destemplado, pero se lo van a dar. Gloria al Señor. Es para Él. No tenga miedo. Porque al final va a terminar glorificando a nuestro Dios. Esa gente terminó glorificando a Dios y se maravillaban y estaban atónitos de ver que Él levanta a los muertos y les da vida. ¿Sí, amén? Así que esta noche estamos contentos de estar acá reunidos y de darle la bienvenida a Camila, que en unos días va a estar con nosotros. Amén, pueblo de Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso.